Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos. Estamos de regreso después de ese comienzo musical de Enlace USACH con nuestros panelistas del día de hoy instalados para poder conversar de los temas de actualidad. Saludamos de inmediato a Francisca Pemllán, académica de la Universidad de Chile, ex vocera de la Coordinadora Feminista 8M. ¿Cómo está, Francisca? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo. Gracias por acompañarnos. Lo mismo que a Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública. Ricardo, también bienvenido. Gracias por acompañarnos. Rodrigo, buenos días, Francisca, y a los auditores. Oigan, hemos querido, a propósito de que estamos en esta semana marcada por esta conmemoración del 1 de mayo, enfocarnos un poquito en el panel del día de hoy para ir revisando los pasos que se han estado dando al alero del gobierno en temas laborales, muchas propuestas que estaban además en un principio en el programa, pero también darnos un tiempo para hablar un poquito de aquellos temas que vamos a ver si se pueden zanjar en los meses que están quedando de gobierno, pero además otros que pueden quedar como temas pendientes, tareas para la casa, para el próximo gobierno, y que va a ser bien relevante el poder ir comentándolos el día de hoy con cada uno de los elementos que han ido marcando el debate. Y quiero partir en particular con lo que son estos balances de la agenda gubernamental. Principalmente lo que más se ha estado relevando tiene que ver con 40 horas, también lo que tiene que ver además con el ámbito de sueldo mínimo, pero quiero dejarles la palabra para entrar en ese tema. Quería recoger algunos conceptos que daba el ministro Giorgio Bocardo el fin de semana, en una entrevista con La Tercera, y ahí daba particularmente algunas miradas a estos dos elementos que recién les mencionaba. Decía que durante este gobierno el alza del salario mínimo fue significativa, sobre 19 puntos en términos reales. Esto viene acompañado con medidas pro pyme en el propio diseño, y lo que hemos observado es que ese diseño, ese aumento de salario mínimo, y ahí incorpora también reducción de jornada laboral, no ha generado los efectos que se señalaron anteriormente de informalidad desatada o destrucción de puestos de trabajo. Por lo tanto, las gradualidades, dice el ministro, que le colocamos a las 40 horas, las medidas para que los distintos sectores productivos se adaptaran en función de sus características productivas, o también la gradualidad del aumento del salario mínimo, fueron una forma responsable de avanzar en derechos laborales sin que estos diagnósticos que se realizaron se produjeran. Es parte de la mirada que se hace desde el Ejecutivo. Yo quiero dejarles la palabra para entrar en estos temas y obviamente dejarle abierta la opción de que puedan incorporar otros más. Cuéntame particularmente para empezar, Ricardo, ¿cuál es tu mirada sobre este balance que podemos hacer en el ámbito laboral? No sé cómo también considerar las miradas que tiene el ministro sobre el efecto que han tenido estas propuestas, pero particularmente, ¿cuál es tu mirada? Sí, desde un punto de vista político parece que las medidas que se adoptaron en el ámbito laboral efectivamente fueron, al parecer, las más exitosas del gobierno en cuanto a lo comunicacional. Ya vemos que se han cumplido algunas de las promesas que estaban en el programa de gobierno, sí, que es el programa de Apruebo Dignidad en un principio. Tenemos una ministra que ahora es candidata, es decir, esto ha tomado réditos. Se le ha achacado mucho a la ministra, en sentido positivo, que ella ha sido la impulsora de varias de estas medidas que se está celebrando. Reforma previsional, que también... Y son parte importante del legado, finalmente, que está construyendo este gobierno, que busca instalar ahí en la opinión pública. Te sumo también la reforma previsional, seguramente también se va a sumar respecto al legado del presidente, y que toma la posta esta candidata exministra del Trabajo, Janet Jara, del Partido Comunista. Eso sí, no comparto mucho las apreciaciones que tiene el actual ministro. Las cifras indican que hay una verdadera crisis en materia laboral que está ahí subterránea todavía, quizás no pega un golpe fuerte, no se ha tomado los medios, pero sí ya muchos están advirtiendo la creciente informalidad que se está tomando en nuestro país, números que son difíciles de captar, pero que ha ido creciendo, y que las medidas de gradualidad seguramente van a ir dilatando en el tiempo, pero hay que tener cuidado porque son varias medidas que se han tomado, específicamente el sueldo mínimo o las 40 horas, o ahora incluso los puntos que van a tener que pagar los empleadores, que pegan muy fuerte a las pymes, que pegan muy fuerte a los empleadores. Ahí tienes un matiz con lo que decía el ministro Bocardo. Claro, efectivamente. El impacto probablemente... Ya hay un impacto real en la informalidad. Yo no comparto esa apreciación con el ministro, pero estaría muy alerta a los años que vienen respecto a las medidas que se tomaron, ya que fueron graduales, que me parece perfecto, pero hay que ver también el impacto que puede tener, que también va a ser gradual, y hay que ver si ese impacto va a pegar finalmente en el mercado laboral. También te dejo ahí tu tiempo, Francisca, para que me cuentes un poquito tu mirada respecto a lo que ha sido esta agenda, eventualmente matices que puedes hacer, o a lo que hemos comentado del ministro, o lo que ha planteado también Ricardo. Te dejo ahí también la palabra. Pucha, creo que esta gradualidad ha sido
tomada desde tal vez parámetros que variaron demasiado en el tiempo y cambiaron. ¿A qué me refiero? A que con la llegada, con el paso de la pandemia, con lo que se generó en migración, estas medidas quedaron, ¿cómo se llama esto?, ralentizadas. Mi impresión es que no consideraron estas nuevas variables que se incorporaron y que en realidad desataron la informalidad que ya venía desatada de antes. O sea, ya era yo creo que era soterrada, como dice Ricardo, pero antes de la pandemia. Y pucha, eso se puede ver cuando, no sé, pues, no me acuerdo si es Piñera 1 o 2, dice que habíamos llegado al pleno empleo, y ese pleno empleo está absolutamente mediado por informalidad, por gente que no cotizaba, que estaba, ¿cómo se llama esto?, emprendiendo. O sea, esta como aumento como de este concepto o un poco mito de lo que implica ser emprendedor, lleva a una informalidad terrible y que no ha sido controlada y no ha sido, en mi opinión, correctamente evaluada por los últimos gobiernos, ni siquiera por este. Y, pucha, claro, tenemos un aumento de sueldo mínimo que se empieza ¿cómo se llama esto?, a ser efectivo a partir de mañana. Exactamente. Pero si lo pensamos, estos 510.000 pesos brutos por persona están súper lejos de sacar de la línea de la pobreza una familia, que cuando una familia de 4 personas está bajo la línea de la pobreza cuando gana 600 y fracción. Entonces, la medida está bien, están bien, ¿cómo se llama esto?, atrasada para la realidad que efectivamente estamos viviendo. Sí, y ahí viene la discusión que se ha establecido desde la CUT de este salario vital. Además, vamos a entrar en eso porque hay propuestas de la CUT al respecto que también voy a poner sobre la mesa. Pero ya que hablábamos del factor informalidad, dentro de lo que se ha señalado desde el Ejecutivo, y al menos también cito nuevamente al ministro Bocardo, obviamente si vemos cifras comparadas con la OCDE, estamos lejos de los óptimos, pero él miraba también desde la perspectiva regional que estamos también alejados de los montos, estamos del orden del 26% de informalidad, si mal no recuerdo, y comparado con el resto de la zona de América Latina, estamos alejados con un escenario mejor. Él decía no se va a conformar el Ejecutivo con estas cifras, pero cómo miramos también en el efecto global de un continente estas miradas de la informalidad, y efectivamente si tenemos que ser condescendientes con los números, Ricardo. Sí, no, efectivamente hay que verlo en perspectiva. O sea, cuando nos comparamos con el vecindario, todo puede ser, claro, nos estamos comparando con países como Argentina, que tenía una informalidad disparadísima, Perú, Bolivia también, hay otros países que efectivamente son más parecidos a la realidad chilena, entonces hay que hacer los matices que sean necesarios. Quizás lo mejor sea mirar en perspectiva, y la cifra que preocupa, y que muy bien lo decía Francisca, que viene ya hace algunas incluso décadas, podemos decir, esta cifra soterrada es la tendencia, es la tendencia que viene al alza en la informalidad. Las medidas que se han tomado, buenas o malas, sin entrar en criterio, no ayudan a la formalidad, hacen cara a la contratación, y eso son puros incentivos a que haya más informalidad. Ya derechamente la gente dice, no, prefiero que no me haga contrato, prefiero no en negro. Hay informalidad que también es legal, o sea, hay muchos que me parece incorrecto. ¿Puedo sumar un datito? Sí. Recién el INE entregó los datos de empleo que entrega, Fresquito, obviamente, sí. Y la tasa de ocupación informal se ubicó en 25,8%. Claro, bajó 2,3 en 12 meses. Las personas ocupadas disminuyeron ocupadas informales disminuyeron 7,4, incididas tanto por los hombres con un menos 6,9 como por las mujeres menos 8,1. Eso para dar también el dato del momento. Y esa cifra hay que mirarla, ¿cierto?, con perspectiva, con años, para ver cómo va la tendencia. Y lo que preocupaba a los expertos que llamaban, y esto ya esta crisis soterrada que te comentaba, era la tendencia. Y la tendencia sumada a las medidas que tienen que tener efectos de apoyo a la productividad, si no, esto finalmente van a ser medidas que no se van a cumplir. Subir el sueldo mínimo con una inflación que está disparada también va siendo irrisorio, ¿cierto? Finalmente no real las alzas de remuneraciones. Y por último, yo creo que ahí comparto tu opinión, lo que fue la pandemia, que fue un remesón en la actividad laboral, que introdujo nuevas realidades, el teletrabajo con sus bondades y sus dificultades,
la necesidad de las personas de mayor flexibilidad laboral, que también ha ido creciendo con una realidad que no se condice con las actuales estructuras de los contratos de trabajo, y son realidades que van apretando finalmente la contratación, hacen difícil contratar y fomenta finalmente la informalidad. Incluso estos puntos de la reforma previsional, que son elementos positivos que considero yo, que son aumento de puntos de cotización, también cargada la mano a las empresas, que en este caso pueden ser grandes empresas, pero también pymes, también van encareciendo la contratación. Entonces le vamos cargando la mano solo a una persona. Son medidas que se toma el Estado, pero finalmente las termina pagando la empresa, la persona que pone ese capital, la persona que busca emprender y que finalmente ve cómo el escenario se vuelve cada vez más hostil para generar más y mejores empleos. Sí. Francisca, ¿también en ese mismo punto? Pucha, yo creo que esta cifra o este concepto de que estamos, si nos comparamos con el vecindario, es bien malicioso y pernicioso, porque hay un factor que no está considerado, que tiene que ver con la capacidad o lo que rinde ese sueldo en dólar, o sea, transformado en dólar, que es a lo que nosotros tenemos acceso, que si bien en el estándar de la OCDE nos pone como a la cabeza de este vecindario que es América, Latinoamérica, finalmente si lo tomamos como con esta perspectiva de realidad de cuánto rinde este sueldo, se transforma en un mini sueldo mínimo y por lo tanto quedamos abajo de la lista. Entonces no es real que este número para la gente y para el pueblo al final. Estamos sumando los problemas con la informalidad, justamente, que ya están en un 25%, es que justamente la mayoría de las medidas pro trabajador, pro familia también, que se ha denominado las 40 horas, que son más tiempo familiar, le benefician solamente al trabajador formal. El trabajador informal no se ve beneficiado de estas medidas, entonces estas cifras de informalidad son muy, muy preocupantes. Justamente no quedan en la red de protección, quedan fuera de las políticas sociales y como te digo, y te sumo incluso una informalidad que es legal, que por ejemplo los trabajadores que nos estarán escuchando que trabajan en taxis, en Uber, quedan fuera. Incluso la ley a veces permite que no coticen. Entonces son problemas que se van generando respecto a esa realidad que es muy diversa en los trabajadores. Y eso si le agregamos el factor femenino, ahí las cifras se nos disparan, porque tenemos que, o sea, yo tengo la cifra anterior de la OCDE porque no alcancé a verla el día de la mañana y aquí en mi computador la anoté para no olvidarla. Que Rodrigo está muy actualizado. Sí. De la INE tú dices empleo femenino. El empleo femenino, claro. La brecha, o sea, si pensamos que la ocupación en mujeres es de un 49%, 49,3% era en el último número, y de eso, ¿cómo se llama esto? La informalidad era de un 28%, o sea, tienes a la mitad de la población activa, trabajadora, mujer, bajo la línea de la pobreza, necesariamente. Entonces, claro, todas estas medidas, o sea, a las mujeres a las mujeres menos les llegan, pero además, independiente de que esto varíe 1 o 2 puntos, seguimos absolutamente bajo cualquier parámetro o medición, ni siquiera suficiente, sino que ni aceptable. Sí, ya que estábamos hablando de las cifras del INE, quería contarles en lo global que la tasa de desocupación fue de 8,7% en el trimestre de enero-marzo 2025. También vamos a mirar un poquito lo que es el desagregado. En las mujeres la tasa de desocupación se sitúa en 9,5% y no presentó variación en el periodo debido a que el ascenso de la fuerza de trabajo fue similar al registrado por las mujeres ocupadas. Por su parte, las desocupadas crecieron 0,5%, mientras que las tasas de participación y ocupación se situaron en 52,9% y 47,9% respectivamente. Ahí para aportar también ese dato en lo que tiene que ver con estas tasas y particularmente la tasa de desocupación nacional que se dio a conocer hoy. Y un dato que también es importante consignar es que esta tasa de empleabilidad informal también está muy relacionada con los cuidados, que también está absolutamente asentada y ubicada en las mujeres. Entonces, ¿cómo se llama esto? Claro, yo puedo declarar al INE que
que estoy ocupada, que Sí. estoy empleada, pero no necesariamente remunerada. Sí. Quiero entrar en el tema también que tiene que ver con el tema de los cuidados y cómo influye en la población femenina en el país, pero también quiero dar una vuelta en torno a lo que, para mantenernos en el tema de informalidad, algo que estuvimos también conversando el día de ayer con la economista de nuestra universidad, Marcela Vera, y ella, dentro de cada uno de estos factores que están de la mano de la agenda laboral, llamaba la atención al crecimiento de economías delictuales a propósito de lo que tiene que ver con la informalidad. Ella nos decía o consideraba que hay que tener una visión muy clara de lo que significa la informalidad y por lo tanto poner a disposición del proceso de fiscalización todos los recursos que sean necesarios, porque en la medida que tú promueves informalidad, lo que en realidad estás promoviendo son economías delictuales. Esto uno lo analiza en las tendencias que puede observar en América Latina, en donde la informalidad empezó a crecer y empiezan a generar unas redes de mafia, de interacciones en distintos sectores que participan en la economía informal. Es un punto también que se hace mención a la hora de pensar en la informalidad. Les dejo estos elementos también para entrar en aquello, porque me da la impresión de que es importante hincarle el diente a aquello. Sí, es un fenómeno que ocurre cuando existe informalidad. La persona que es informal, como te digo, queda fuera de la protección social, por ejemplo, queda fuera de la opción de tomar créditos, de tomar préstamos. ¿Y a quién recurre? Al prestamista, por ejemplo, informal, que es un prestamista que puede ser violento, que puede ser peligroso. ¿Quiénes son las personas que empiezan a prestar dinero? En ese sentido pueden ser bandas organizadas, y ahí vemos a veces cuando haces estas cobranzas y aparecen estos fenómenos que son ciertamente delictuales, por personas desesperadas que recurren por mayores ingresos, dado que sus ingresos no están dando debido al alza del costo de la vida y otros temas. Entonces, efectivamente, hay una mano ahí que tiene que ir fiscalizando, como bien señalas tú, el aspecto del crimen organizado, pero también dar los incentivos de que el empleo sea formal. O sea, finalmente hoy día tenemos el peor de los mundos. Estamos fomentando la informalidad y no fiscalizando estas realidades que se empiezan a generar inmediatamente cuando la gente queda fuera de la red. Sí, ahí nos decía, tiene que haber una interacción entre policía, fiscalización que puede desarrollar el Ministerio del Trabajo para evitar que estas unidades se transformen en incipientes organismos delictuales. Y ponía ejemplos, los alcaldes lo han tenido que empezar a denunciar las peluquerías que están abiertas hasta las 3 de la mañana, decía. Evidentemente no son peluquerías, son recintos de distribución de drogas, decía. Ahí nos encontramos también con otro elemento que va de la mano de la informalidad, Francisca, que es importante ponerle ojo. Sí, absolutamente. Y además también pensar que estas redes terminan cortándose siempre por lo más débil, que es el vendedor callejero. O sea, la persona que está ahí, que tiene una determinada mercadería, que es el que es fiscalizado, el que es multado, el que se lo lleva a la policía, pero no el ¿cómo se llama esto? El distribuidor, que es quien lo contrata, y que además también es importante recordar que este vendedor callejero habitualmente es un migrante sin posibilidad de optar a ningún tipo de empleo formal, y que entra a esta mafia, a esta rueda en que vende en la calle, viene la policía o los inspectores municipales, le quitan la mercadería, lo multa, y ¿qué es lo que pasa? Que el distribuidor le vuelve a entregar mercadería y le va descontando, por lo tanto queda atrapado en una red. Entonces, finalmente, estos sistemas, esta informalidad también nos lleva a otro tema que es súper complicado y que se menciona poco, que es la trata de personas. Sí. O sea, y lo hemos visto sistemáticamente con la gente que viene llegando en general al país. Lo que pasó hace unos años con estos temporeros paraguayos, por ejemplo, que quedaron con pasaportes retenidos. ¿Para qué hablar de la trata de personas en temas de prostitución? Porque ahí es brutal, y ahí se hace vista gorda en muchos lugares, en lugares muy establecidos. Sí. Y con comercialización a través de redes sociales. Entonces, esto es como es como un monstruo que crece alrededor nuestro, y que finalmente se invisibiliza y termina cortándose por quién es el más débil, que es justamente esta persona que recurre, como decía Ricardo, o al préstamo o a trabajar para esta banda que le entrega las soluciones que el Estado y los empresarios no están dispuestos a entregarle.
¿por dónde están los caminos? Para ir cerrando al menos esta parte de la conversación y este bloque, Ricardo, porque nosotros hablábamos a propósito de estas opiniones de la profesora de recursos, de fiscalización, de fortalecimiento de policías, pero muchos han hablado también de seguir el dinero, claro, a la ruta del dinero, la famosa ruta del dinero. ¿Estamos bien encaminados? Sabemos que la discusión ha sido compleja también a la hora de entrar en eso. Sí, efectivamente yo creo que hay dos caminos. Uno, de lo que hablamos en los primeros minutos, una de las soluciones es la productividad. La productividad, digo, a la baja. Cualquier medida que se tome pro trabajador que no va de la mano con una mayor productividad, finalmente, ¿quién está pagando ese delta? Siempre se dice que en Chile se trabaja, o sea, se está muchas horas en el trabajo, pero se trabaja muy poco. Hay muchas horas que finalmente no son productivas. Sería mucho mejor que el trabajador fuera más eficiente en ciertas horas y finalmente después se puede hacer libre, volver a su casa, pasar con su familia, descansar, que es lo que se busca, o que tenga ahí su vida para hacer sus cosas. Y entonces todas las medidas que se deben tomar, tanto como sueldo mínimo, tanto como las 40 horas u otras medidas, correlato con la realidad económica del país. Por otro lado, en la ruta del dinero, efectivamente, ahí hay algunas medidas que se pueden ir tomando. Hay un par de leyes ahí que están avanzando en este paquete de seguridad que se está viendo en el Congreso. Se ha habido una discusión respecto, por ejemplo, a las fiscalizaciones que hace el Servicio de Impuesto Interno, si es que va a poder hacerlo la UAF o el órgano administrativo. Hay una discusión más técnica, pero hay otras herramientas que pueden servir para ver la ruta del dinero. Respecto a lo que pasa en la macrozona sur también, que son economías, realmente son economías con el robo de la madera, que se han quedado descubiertos en los últimos años. Entonces son varias las medidas que se pueden ir tomando por el lado de la fiscalización, como decía la profesora invitada, pero también con una pata también en la realidad económica de las empresas, de las pymes, respecto a poder mejorar los sueldos, que finalmente cualquier medida como el aumento del sueldo mínimo u otros beneficios que puedan otorgarse, finalmente quedan en nada si es que esto no tiene un correlato con mayor productividad, con mayor posibilidad de generar empresas, empleo y mejores sueldos, que vayan mejorando a través del tiempo, no solo a través del sueldo mínimo como una presión por decreto, sino efectivamente que responda a una realidad económica. Francisca, también tu opinión sobre ese tema para ir cerrando el bloque. O sea, yo creo que lo básico en este minuto es la aprobación del levantamiento del secreto bancario. Yo creo que esa es la primera medida que va a generar un desincentivo a este tipo de ¿cómo se llama esto? De funcionamientos que se están dando. Claro, lo que dice Ricardo, súper importante y también súper complementario a esto, pero en mi opinión eso es lo fundamental. O sea, no puede ser que sigamos en este eterno loop o bucle de queremos hacerlo, pero no queremos hacerlo. Entonces, en mi opinión, eso es el paso número uno, porque se necesita, ¿cómo se llama esto? Terminar con el tráfico al final. Y el tráfico está mediado por la ruta del dinero. Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos. Estamos de regreso en nuestro panel del día de hoy, abordando temas laborales junto a Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto República, y con Francisca Pemllán, académica de la Universidad de Chile, ex vocera de la coordinadora feminista 8M. Vamos a seguir conversando y nos quedamos con particularmente algunos temas que se está a la expectativa, que son demandas que van a quedar pendientes, o al menos se espera avanzar un poco más dentro de lo que queda de gobierno. Uno de esos temas tiene que ver, por ejemplo, con el proyecto de Sala Cuna, por ejemplo, que queremos también abordarlo. El ministro Bocardo en esta entrevista decía que los efectos económicos que un proyecto como el de Sala Cuna tiene para el conjunto del país son cuantitativamente y cualitativamente más positivos que los mecanismos específicos de financiamiento, a propósito de que ha sido criticado por el alza en los costos laborales que eventualmente podría involucrar. Las señales que hemos recibido de distintos actores de la oposición, del mundo empresarial, sociedad civil, es que hay espacio para alcanzar un acuerdo. Estoy moderadamente optimista de que es algo que deberíamos lograr en este gobierno. Esa es parte de lo que se señala en temas vinculados a Sala Cuna y los efectos además que puede traer consigo en el ámbito laboral para las mujeres, por ejemplo. En ese sentido, y también tomando algunos de los puntos de vista que nos establecía la profesora Marcela Vera en esta conversación el día de ayer, ella decía que
que uno tiene que mirar cuál es la forma de poder hacer sostenible en el tiempo el fortalecimiento de la participación de las mujeres en el ámbito del trabajo, en el mundo del trabajo. Y ahí dijo, requieres de un sistema nacional de cuidados, pero ya no solo como en términos abstractos, sino que en efectos con una implementación mayor. Ella planteaba, de repente en los mismos lugares de trabajo, ir generando estas dinámicas, por ejemplo, dentro de un lugar de trabajo, un edificio donde se pueda ir efectivamente apuntando a estos cuidados. Quiero entrar en este tema, Francisca, para que también me cuentes un poquito cómo ves las posibilidades de avanzar en ciertas medidas. Yo puse en la mesa Sala Cuna, pero me imagino que hay muchos otros temas que es importante poder avanzarlos. Sí, por supuesto. Yo creo que el tema del proyecto Sala Cuna es un tema importantísimo porque permite la incorporación laboral efectiva de las mujeres. Pero paralelamente tiene que estar muy formalizado porque en alguna parte de este proyecto, del anterior, yo la verdad es que no manejo tanto el proyecto Sala Cuna, había un ítem en el cual se presentaba la posibilidad de como estos cuidados medios como comunitarios, como que una persona tuviera a su cargo un grupo de niños, como un poco más personalizado, y eso va en desmedro de ¿cómo se llama esto? De la formalidad del cuidado infantil, por una parte, y por otra parte es una forma también de precarización de las mujeres. O sea, claro, este cuidado informal ya se da, ya es efectivo en este minuto, y claramente deja atrás a las mismas cuidadoras. Y produce que el aprendizaje de los niños también sea dispar. Entonces, mira, en los sectores económicos más altos, los niños van a la Sala Cuna o van a los jardines infantiles, claro, y se genera un apresto y una capacitación que les permite entrar al sistema educacional básico. Y finalmente eso empieza a generar la primera brecha y la primera diferencia entre en la educación. Entonces, claro, es un tema que es importantísimo de regular, pero para eso hay que a los que hay que escuchar es a los actores participantes de él, o sea, que son las funcionarias que trabajan en la Sala Cuna y en el cuidado de la primera infancia. Yo creo que ahí es un tema que tenemos súper al debe y que pasa y que es transversal a todo, claro, a todo estudio que se hace para modificaciones, que es, ¿cómo se llama esto? Involucrar efectivamente a los actores que trabajan y que participan de él. Al final se hacen consultas, no son vinculantes, claro, y se ejecutan leyes que ignoran la sabiduría y el conocimiento de las personas que están en esos trabajos. Ricardo, me quedo contigo. Ahí teníamos unos conceptos de Francisca en torno a, efectivamente, la forma en que vamos tal vez sincerando un poco más las discusiones en torno a Sala Cuna, políticas de cuidados y particularmente la receptividad que se tenga de las miradas de quienes en el día a día están efectivamente en estas labores. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Y obviamente en lo más global también estrictamente parlamentario. Sí, no, respecto a la Sala Cuna es un tema súper interesante porque yo creo que es un tema de los pocos en que hay consenso en que debe haber un apoyo que vaya hacia la universalidad, es decir, que incluso no sean las empresas sobre 20 trabajadoras, sino que vayamos integrando todas las demás empresas con la patita en la realidad que te digo. O sea, esto va a requerir un apoyo estatal probablemente fuerte para que esto sea realidad, tenga asidero. Lamentablemente el proyecto Sala Cuna ya lleva varios años ahí entrampado. Yo recuerdo que las primeras polémicas respecto a este proyecto era que estaba visto exclusivamente de una mirada desde el mundo laboral, venía desde el Ministerio del Trabajo, el proyecto Sala Cuna, y no desde el Ministerio de Educación, o no en conjunto, o sea, es decir, las coordinaciones que ahí tenía una debilidad en lo educacional. Respecto a la mirada de los trabajadores, hay que tener cuidado de distinguir entre las miradas gremiales de algunos trabajadores respecto a la mejor política pública al respecto, porque ahí justamente donde se entrampó la discusión. Finalmente las empresas van a poder dar un voucher a los padres y que sean ellos los que elijan a dónde llevar a sus hijos, o finalmente vamos a decir no, van a ser solamente los jardines estatales, solamente la Junja Integra, los demás no. Y ahí hay una visión ideológica que hay que zanjar. Efectivamente, hoy la realidad chilena es que hoy hay
tres estamentos que no deben confundirse. Hay una realidad que son los jardines que hoy día están pasando a los servicios locales, que dependen de Junji, Integra, varias modalidades dentro de cada una de esas realidades. También hay jardines privados que tienen que pasar una certificación muy exigente entre Junji y el Ministerio, ¿cierto? Que se llama autorización de funcionamiento, finalmente es lo que los diferencia de una guardería. Claro. Que finalmente las guarderías están completamente desreguladas de lo educacional, no tienen ningún elemento educacional o por lo menos ninguna exigencia educacional, y es donde han pasado todos estos problemas de que finalmente son personas que cuidan sin ninguna expertise o sin medidas de seguridad o en un recinto que no es el idóneo. Entonces yo hay cuidado con la mirada gremial, hay veces que efectivamente las funcionarias de Junji, con todo el respeto que merecen y su expertise, y a veces los gremios más por a veces intereses que pueden ser muy legítimos, pero no están mirando la globalidad del tema. Por ejemplo, somos muy conscientes de que es una realidad que debemos apoyar, pero no va a ser, no estamos dispuestos a que sea exclusivamente de jardines estatales, sino que también hay una participación desde la empresa privada con los jardines que finalmente sean los padres que elijan. Y esa es una mirada que tristemente se ha entrampado en el Congreso Nacional. ¿Sí? ¿Francisca? Pero esa elección igual queda sujeta al interés del mercado, y termina pasando lo que pasó con los jardines Vitamina, ¿ya? Que existía efectivamente un subsidio estatal, un subsidio para los trabajadores, y terminaron siendo ineficientes, presentando igual problema. Entonces yo no sé hasta qué punto la mirada gremial es mala en este sentido. Yo creo que en la universalidad de esta educación prebásica, que fuese estatal no tendría por qué ser problemático o conflictivo. Si está situado geográficamente distribuido alrededor de todo el país y puede ser supervisado por el Estado, ¿por qué tendría que ser malo? A mí me parece una buena opción. Creo que son los... Yo no dije que fuera mala la mirada gremial. De hecho, tengo la mejor impresión de los jardines Junji. Son jardines de buenísima calidad. O sea, decir, si uno tuviera un jardín Junji cerca, para mí sería una opción. Pero la discusión, por ejemplo, política que se ha dado en el Congreso ha sido respecto a esto, o sea, a demonizar, por ejemplo, el sistema voucher de que finalmente la empresa que no pueda instalar un jardín mixta, ¿tú estás particularmente? Claro, efectivamente. Ya. O sea, que dentro de las opciones que tengan los padres de llevar a los hijos, cuando la empresa prefiere dar un voucher a sus trabajadores en vez de empresas que no pueden instalar un jardín infantil dentro de sus instalaciones, como por ejemplo las universidades, que a veces tienen espacios, tienen la posibilidad de tener dentro de sus instalaciones como un jardín infantil, como es el ejemplo acá. Otras empresas finalmente optan mejor por efectivamente entregar la cantidad de dinero al trabajador, y bueno, ¿qué opción tiene la madre, padre, trabajador de poder llevar a su hijo a qué jardines? A mí me parece que sería un retroceso excluir a la oferta privada en esto y dejarlo solamente en la oferta estatal, que era una de las demandas gremial de la Junji, que a mí en ese punto es que me parece que no es correcto. Sí. ¿La prohibición mixta cómo la ves tú, Francisca? Delicada. Yeah. La veo delicada porque el ejemplo histórico ha demostrado que se generan problemas, que se produce una falta de fiscalización y empiezan a primar, ¿cómo se llama esto?, intereses económicos por sobre los intereses fundamentales, que son de educación y protección. Creo que para llegar a eso tendría que haber no sé si un cambio de conciencia finalmente, un cambio de manera de pensar, porque al final terminamos entrampados en lo mismo, en que en el Congreso se le toma como un tema político, y fuera del Congreso se le toma se transforma en un problema económico. Ricardo, último apunte sobre esto. Sí, quizás si podemos ampliar los temas que quedan pendientes. Son medidas que también uno puede mirar desde otros puntos de vista, por ejemplo, de la sala común universal, que estamos todos a favor del concepto de empujarla, por ejemplo, pero quizás las trampas ideológicas nos pueden hacer algunas diferencias, pero sí, sin duda que son medidas que hay que impulsar, no solo para
para fomentar el empleo, que era lo que estamos conversando en el primer bloque, sino también, por ejemplo, la natalidad, que son otros problemas que se han ido instalando en la palestra. Sí. Que han habido algunas opiniones también que han sido poco felices. Efectivamente, es un problema que nos estalló hace muy poco, pero que viene hace mucho. Y son sorpresas que empiezan a dar. Efectivamente, aquí van a haber distintas miradas, muchas coincidencias, así que me sorprendió bastante coincidencia en la discusión pública respecto al tema, pero son otras aristas que también va tocando la protección laboral. Y la pregunta es, respecto al bloque que estamos conversando, es, bueno, ¿quién va a terminar pagando este sobrecosto que significa? Yo creo que es un tema que debería asumir la sociedad y por lo tanto probablemente el Estado sí tenga que generar los recursos para apoyar estas medidas, cualquiera que sea la forma de sistema económico que finalmente, o la provisión que haya, sin duda va a tener que haber un apoyo si es que no van a ser las pymes finalmente, van a tener nuevamente recargadas por una política pública, pagando ellos algo que finalmente van a ser insostenible, la creación de más y mejores empleos, como estamos conversando. Por lo tanto, esto va a requerir, y como una medida que quedó pendiente en la final, que el Estado se ponga mucho más eficiente en el uso de sus recursos, es decir, cortar gasto que sea ineficiente y reconducir esos recursos a las medidas que realmente son prioritarias hoy en día, y espero que Sala Cuna Universal sea una de ellas. Quiero aprovechar estos minutos que me quedan también para hablar de las proyecciones en torno al tema del sueldo mínimo, porque han habido propuestas que han ido surgiendo desde la propia CUT. De hecho, la tercera da cuenta durante estas últimas horas sobre ello. Han habido particularmente puntos que se han presentado por algunos dirigentes. Hace algunas semanas el secretario general de la CUT, Eric Campos, había contado a pulso que la propuesta de los trabajadores sería de 725.000 líquidos para una familia de 4 personas, y lo cierto, dice, es lo oficial expuesto por el presidente de la CUT, David Acuña. Plantea un escenario para el corto plazo, es decir, para este año, y otro mediano, hacia el 2030. De acuerdo a esta propuesta, para esta negociación se buscará avanzar hacia una política salarial con 3 componentes: salario mínimo, línea de pobreza y el salario vital, que según señalan hoy está en 970.000 pesos. En la propuesta para este año se aspira a un alza de 12% al pasar de los actuales 510.536 a 578.948 brutos. Actualmente el ingreso mínimo se ubica en 510.636, cifra a la que se llegó por la última negociación de abril de 2023, donde se estableció un alza escalonada. Y en esa misma línea, la fórmula en la que se está negociando por parte de la CUT para el mediano plazo es una propuesta que se quiere establecer en una ruta de alza definida hasta 2030, por lo que afectaría el próximo gobierno. Por ejemplo, en el texto plantean que el salario mínimo debería llegar en 2026 a 665.211 pesos, en 2027 a 767.654, en 2028 a 878.196, 2029 llegando ya al millón, es decir, en caso de que se llegara a cumplir el alza del salario mínimo entre hoy y el fin del próximo gobierno sería de 97%. Son las miradas que se están planteando desde la CUT, pero quiero entrar también con ustedes en este tema porque la discusión sobre el salario vital yo creo que ha estado marcando también las propuestas de la CUT y eventualmente las próximas discusiones. Francisca, me quedo contigo. Sí, bueno, este concepto como de salario vital es un tema que se está volviendo a poner en la palestra, porque existía originalmente desde el año 31, si no me equivoco, que se definió este concepto de un salario mínimo para los trabajadores, claro, y regulación de horarios, de distintas cosas, y terminó perdiéndose por ahí por los años 90, cuando entró ¿cómo se llama esto? Se desperfila producto de las medidas neoliberales que se toman en ese tema y los convenios marcos a los que entra Chile. Entonces, o sea, no es una cosa nueva, finalmente. No, estamos en un proceso de recuperación de derechos que quedaron perdidos con la pérdida de la democracia. Entonces, claro, la CUT intenta hacer esta alza escalonada, pero mi impresión es que si esto no queda en realidad
no es que no quede regulado en estos últimos meses de gobierno, sino que finalmente, aunque quede regulado en estos últimos meses de gobierno, la expectativa de que se cumpla en un próximo periodo que viene marcado por aparentemente un gobierno de derecha bastante fascista, sea el que sea, de los que se está postulando en este minuto, con algunos matices, pero fascista finalmente, no va a llegar a puerto. Entonces es bien dramático porque, claro, se va a dejar instalada como un pie forzado, probablemente, si es que se consigue. Sí. Y hay que ver también cuál es finalmente el feedback que tiene desde el Ejecutivo. Exactamente, sí, pero no le veo lamentablemente la posibilidad de una implementación real, ni a lo que se propone, ni con modificaciones. Ricardo, también tu mirada respecto a, por un lado, las propuestas que se están haciendo de la multisindical, con lo que decíamos, esta figura de salario vital, que se ha estado tomando también las discusiones, al menos a nivel sindical, pero por otro lado también los escenarios que se puedan ir configurando a futuro. Sí, el concepto de salario vital no es un concepto que nos moleste, son mediciones que uno podría decir, oye, una familia requiere tal recursos, etcétera. La pregunta es cómo logramos que las familias puedan tener esos recursos. Si esto va a ser por ley y mágicamente la gente va a empezar a generar esos recursos arbitrariamente, bueno, eso no tiene asidero con la realidad. Y está el gran debate con las pymes, que por ejemplo es uno de los puntos que se establecen. Y que generalmente no son las grandes empresas que pagan ese sueldo mínimo, sino que son las pymes o empleos que son que no tienen alta calificación, y finalmente si uno empieza a subir el sueldo mínimo, hay gente que va empezando a quedar debajo, esa gente finalmente queda sin empleo, y mucha gente, parte del desafío que ha dejado la pandemia es recuperar esos empleos que todavía no se recuperan, que son empleos que probablemente requieran cada vez mayor apoyo y una mayor calificación por parte de la sociedad completa, también del Estado en ese sentido. Pero alzas por decreto, finalmente va a generar una presión inflacionaria que también va a diluir cualquier tipo de alza, si no tiene un correlato, como decía, con la productividad. Es decir, ¿de dónde va a salir ese dinero extra para el apoyo a la familia? Hay otras medidas que son mucho más efectivas. Desde República habíamos impulsado quizás una revisión de exenciones tributarias para las familias que puedan descontar ciertos gastos respecto a educación, vehículos, son distintas medidas que se pueden ir adoptando pro familia para que las familias tengan más recursos. Hoy día el alza de la costa de la vida ha sido brutal para todos, no solo para los que están ganando sueldo mínimo, sino a veces son sueldos que son un poquito más arriba de ese sueldo mínimo, pero que aún así por el nivel de gasto, por el número de la familia en que se divide esos sueldos, no está dando, las familias sienten cómo están retrocediendo en su expectativa. Por primera vez las generaciones están desconfiando de que van a estar mejor que sus padres, cosa que no había pasado antes, que en los años 90, donde Chile crecía pujantemente con las medidas neoliberales. Bueno, eso fue un cambio drástico y brutal, como fue esa mejora y disminución de la pobreza, pero finalmente el estancamiento en que estamos en este momento no está permitiendo eso, no está permitiendo que los sueldos se vayan reajustando, que haya una alza, que los trabajadores puedan optar por un mejor empleo, si no les gusta el empleo pueda cambiarse. Esa realidad, esa flexibilidad laboral ya se está perdiendo en la práctica, dado que tenemos un sistema demasiado rígido, medidas finalmente que vienen por ley sin asidero en la realidad, y eso es una realidad que va a terminar afectando a los trabajadores más que apoyándolos. Y esa realidad va a suceder ya sea con los gobiernos fascistas que indica Francisca, irónicamente, porque la verdad que no comparto ese concepto para nada, y quizás es un insulto para lo que es el verdadero fascismo que ocurrió en su momento, pero tampoco va a surgir en un movimiento en un gobierno de izquierda, donde al tratar de implementarlo finalmente igual va a terminar o diluyéndose o perjudicando a los trabajadores. Oye, una cosa importante que es un factor que falta, que también está fuera que no hemos considerado, es el tema del panorama internacional. Sí. Yo creo que eso también genera una inseguridad y una inestabilidad y una incertidumbre, gracias, súper complicada, y que también es poco previsible. Yo creo que finalmente todos estos conceptos, toda esta como justamente incertidumbre respecto de si el día de mañana, si voy a conseguir un mejor bienestar que mis padres, como dice Ricardo, se produce también
nos vemos bombardeados por información que no está siendo analizada claramente y que genera esta incertidumbre. O sea, que es lo que, si yo me veo todos los días en la noticia que hay un atentado en un lado, que se desploma una bolsa, que finalmente eso también me va a generar una incertidumbre constante y una preocupación respecto de cómo me planteo a futuro en mi vida. Creo que eso también está bien perdido y es un factor bien relevante dentro de esta ecuación. Son turbulencias que además han hecho poner en compás de espera algunas propuestas. Negociación ramal, por ejemplo, que estaba dentro de las discusiones, al menos desde la perspectiva del Ministerio del Trabajo, se ha puesto en un compás de espera a propósito también de estas incertidombres que hay a nivel internacional. Ricardo, te dejo la palabra, cerrando ya además el panel. Sí, efectivamente, yo creo que la pandemia es el mejor ejemplo, fue un remesón mundial. Los distintos países intentaron como pudieron de adaptarse a la realidad, le pegó muy fuerte al mundo laboral. Hay cosas que llegaron y parece que se van a quedar, parece que hay un espacio ahí para el teletrabajo que se aceleró y que es una realidad que tiene importantes desafíos que también van a quedar muy pendientes respecto a quizás nuevas reformas que vayan adaptando la estructura laboral a estas nuevas realidades. Seguramente la política de cuidados también van a ser desafíos que van a quedar pendientes y con una mirada efectivamente de búsqueda de certidumbre respecto a inversión y no solo de empleo formal, sino cómo volvemos a traer esa informalidad al sector formal, y no solo lamentablemente en la capital o en las grandes ciudades, sino también en las regiones más alejadas que a veces dependen de un par de proyectos de inversión, ya sea pública o privada, y que cualquier tipo de exceso de permisología, de ciertas visiones anticrecimiento, dejan a las regiones también muy atrás respecto a la discusión que estamos teniendo. Estamos teniendo una discusión acá de la capital o de grandes ciudades, y estamos dejando un mundo importantemente afuera. 9:57, Francisca Pemllán, Ricardo Hernández, agradecerles que hayan estado con nosotros en esta jornada y nos estamos reencontrando a futuro en más paneles. Un abrazo. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias.